El Observatorio contra la Homofobia tiene su antecedente en la Oficina Antidiscriminatoria. En el año 1991 asesinan a la transexual Sonia y vemos la necesidad de darle mayor cuerpo a ese servicio. Creamos el Observatorio contra la Homofobia en el año 2000 con dos objetivos clarísimos. Recibir denuncias de las personas que han sufrido una discriminación, una agresión, y asesorar y acompañar a las víctimas en todo su proceso. La denuncia online es un servicio que damos el observatorio que no tiene una validez oficial. Cuando llega una denuncia, la analizamos, la estudiamos y si tiene el cuerpo suficiente para llevar un recorrido legal, nos ponemos en contacto con la persona y le decimos lo que nos has denunciado se ha de tramitar vía Fiscalía, vía Juzgado, vía Mossos, vía Síndic, o sea, le decimos de qué forma y es ella la que lo tiene que efectuar. O si nos denuncia algo genérico, por ejemplo, nos denunciaron el juego de Matar Gais. Entonces, el juego de Matar Gais que está en internet, nosotros como entidad podemos denunciarlo. Sobre todo en el termómetro LGTB, ¿qué pedimos? Pedimos la implementación de la ley contra la homofobia en el territorio catalán, pero a la vez pedimos que en todo el territorio del Estado español haya normas y leyes que faciliten y garanticen los derechos LGTB. ¿Cómo se comprometería? Con una ley contra la homofobia a nivel estatal. Luego también hablamos de la memoria histórica LGTB. Es importante que en las calles de todos los pueblos y ciudades haya nombres pues, de lesbianas, de gays, de transexuales o de eventos o de momentos históricos del movimiento LGTB. Y también pedimos, sobre todo para las personas transexuales, que haya medidas antidiscriminatorias que las puedan hacer llegar al mundo del trabajo. Y también, por ejemplo, en el tema de las lesbianas, de que no haya absolutamente ninguna discriminación en todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida. Eso sería a grandes rasgos lo que pedimos. La aprobación de la ley contra la homofobia ha significado un cambio de paradigma. Solo el único hecho de aprobarla ha sido un símbolo brutal. Es decir, en Cataluña nos hemos empoderado. Hay 77 países que condenan la homosexualidad. En Cataluña vamos a intentar condenar al homófobo y a garantizar los derechos del colectivo LGTBI. Tenemos una herramienta muy potente, pero todavía no se puede adquirir en todos los pueblos del territorio catalán. Está yendo a una velocidad lenta. La guía ha sido la necesidad imperiosa de que cualquier persona LGTBI en Cataluña, de una forma sencilla, clara, entendible y rápida, pueda saber esta herramienta que todo el mundo habla de que le sirve. La idea es hacer de una forma entendible que cualquier persona LGTBI que sufra una agresión, una discriminación, sepa qué pasos dar y sepa cómo actuar. El insulto mayoritario es el maricón de mierda, te voy a matar, o vete a tomar por culo. Eso sin duda alguna son los más clásicos. ¿Qué pasa? Esos insultos iban por faltas dentro del Código Penal. A partir del 1 de julio desaparecen las faltas en el Código Penal. Por lo tanto, la ley contra la homofobia catalana tendrá una importancia muy grande, porque ahora solo se podrá denunciar por medio de la ley contra la homofobia. La dictadura de lo políticamente correcto. Mira, la mayor dictadura que hemos vivido y que se sigue viviendo es en los patios de los colegios. Esa sí que no se ha erradicado y hay que vivirla. Pues hay que ser gay o lesbiana para pasarte toda tu infancia llorando porque te llaman maricón, porque te insultan, porque te pegan. Y en mi caso, por ejemplo, en Hospitalet, llegar a tu casa y no podérselo explicar a nadie porque tus padres están de acuerdo con el que te insulta. Por lo tanto, yo no hablaría de dictadura, sino hablaría de reparación. Y las reparaciones, cuando has sido víctima y un colectivo ha estado victimizado, necesita obligatoriamente
de medidas proactivas y positivas y de discriminación positiva, porque las heridas no se pueden cambiar, pero las cicatrices sí que se pueden hacer que se noten más o menos. Y para eso hace falta una ingeniería muy concreta, que son los derechos humanos, y los derechos humanos tienen como punto básico para erradicar las violencias atávicas el tema de las discriminaciones positivas.